Norma GH20, componentes de diseño urbano. Capítulo 1, generalidades. En el artículo 1 tenemos los componentes de diseño de una habilitación urbana, que son los espacios públicos en las vías de circulación, parques y plazas de uso público. En el artículo 2 hablamos acerca de las habilitaciones urbanas que deben intercomunicarse en el núcleo urbano que forman parte. Planteamiento integral. El artículo 3 se habla acerca de las servidumbres establecidas al amparo de las disposiciones expresadas, cables y de alta tensión, los cursos de agua para el regadío, los ductos para petróleo y derivados, etc. Estos forman parte del diseño de la habilitación en coordinación con las empresas prestadoras de servicio, en lo cual sus posibles recorridos se encuentren en las vías públicas. En el artículo 4, excepcionalmente, los proyectistas de la habilitación urbana podrán proponer soluciones, siempre que satisfagan los criterios establecidos en la presente norma. Capítulo 2, el diseño de vías. En el artículo 5 siguiendo, vemos el diseño de las vías de una habilitación urbana que debe integrarse al sistema vial primario con un plan de desarrollo urbano de la ciudad. En el artículo 6, las vías serán de un uso público libre y restringido. Las secciones de las vías varían de acuerdo a su función. En el artículo 7 se habla acerca de las características de la sección de vías y que establecen un plan de desarrollo urbano. Estas serán constituidas por las vías expresas, vías arteriales y las vías colectoras. En el artículo 8, las secciones de vías locales, principales y secundarias se diseñan de acuerdo con el tipo de habilitación urbana, en base a módulos de vereda de 0.60 metros o en módulos de estacionamientos de 2.40 metros y de 3 metros, siguiendo de 5.40 metros y de 6 metros, y módulos de calzada de 2.70 metros, de 3 metros y de 3.60 metros. En el artículo 9, las vías locales principales de todas las habilitaciones urbanas tendrán como un mínimo de veredas y estacionamientos en cada frente que habilite lotes y 2 módulos de calzada. En el artículo 10, las vías locales secundarias tendrán como mínimo 2 módulos de veredas, cada frente que habilite lotes, 2 módulos de calzadas y mínimo un módulo de estacionamiento. En el artículo 11 nos habla acerca de las vías locales secundarias de habilitaciones residenciales, que constituyen el acceso exclusivo a viviendas con tránsito vehicular y peatonal, que tendrán como un mínimo de 7.20 metros y de sección de circulación. En el artículo 12, las habilitaciones residenciales donde se propongan los lotes con frente a pasajes peatonales deben presentar áreas para estacionamiento vehicular a razón de 1 por lote, y los locales sin franjas de estacionamientos deben proveer dentro del lote. En el artículo 13, las vías locales secundarias de acceso vehicular con una longitud menor a 100 metros lineales y con un diámetro mínimo de 12 metros que permita el giro y el retroceso del vehículo. En el artículo 14 nos habla acerca de las calzadas, que tendrán un máximo de 12% y 15% dependiente en las zonas de volteo. En el artículo 15, las habilitaciones residenciales sobre la vía entre las intersecciones de tránsito vehicular será de 40 metros y la distancia máxima será de 300 metros. En el artículo 16, los pasajes peatonales deberán permitir únicamente el acceso de vehículos de emergencia y tendrán una sección igual a 1 en 20 de su longitud. En el artículo 17, en los casos de la topografía de terreno, pide a colocar los elementos de libre circulación vehicular y la seguridad de las personas. En el artículo 18 nos habla acerca de las veredas, que es recomendable 0.15 metros a 0.20 en la pendiente de 1,20 metros. En el artículo 19, las bermas de estacionamiento deben tener sardineles enterrados. En el artículo 20, la superficie de las calzadas tendrán una pendiente para el escurrimiento de aguas pluviales y el regadío de la limpieza. En el artículo 21, la unión de las calzadas entre las 2 calles tendrán un radio de curvatura de 3 metros. En el artículo 22, la unión de las calzadas entre 2 calles locales principales tendrá un radio de cobertura mínimo de 5 metros, medido al borde del carril más cercano a la vereda. En el artículo 22,
La unión de las calzadas entre dos calles locales principales tendrá un radio de cobertura mínimo de 5 metros medido al borde del carril más cercano a la vereda. En el artículo 23, en las esquinas e intersecciones de vías se colocarán rampas para discapacitados con una pendiente no mayor al 12% y al ancho mínimo de 0,90 metros. En el artículo 24, los radios mínimos de las intersecciones de las tangentes de las vías locales serán los siguientes: vías locales principales a 60 metros y vías locales secundarias a 20 metros. El capítulo 3, la lotización. Siguiendo con el artículo 25, las manzanas estarán conformadas por uno o más lotes y estarán delimitadas por vías públicas, pasajes peatonales o parques públicos. En el artículo 26, todos los lotes deben tener acceso desde una vía pública con tránsito vehicular o peatonal. Capítulo 4. Aportes de habilitación urbana. Las habilitaciones urbanas, según su tipo, deberán efectuar aportes obligatorios para recreación pública y para servicios públicos complementarios para educación y otros fines. El área mínima de los aportes será: para recreación pública 800 metros cuadrados, y tanto para el Ministerio Público como para otros usos se usará el área normativa. Los parques para recreación pública constituirán un aporte obligatorio a la comunidad y en esa condición deberán quedar inscritos en los registros públicos. Pueden estar distribuidos en varias zonas y deberán ser accesibles desde vías públicas. El ancho mínimo del aporte para recreación pública será de 25 metros lineales. Cuando el área por habilitar sea mayor a 10 hectáreas, se considerará un parque central. No se considerarán para el cálculo las áreas comprendidas dentro de los lados de ángulos menores de 45 grados y una línea recta de 25 metros. Excepcionalmente, los jardines centrales de vías o bermas de separación central en vías arteriales podrán ser computados como parques. En caso de habilitaciones en terrenos con pendientes pronunciadas, los parques podrán estar conformados por terrazas o plataformas con una pendiente máxima del 12%. Los parques serán construidos y aportados para uso público y no podrán ser transferidos a terceros. Los parques tendrán veredas, iluminación, instalaciones para riego y mobiliario urbano. Capítulo 5. Planeamiento integral. En los casos de habilitaciones urbanas parciales o independizaciones de predios rústicos, se deberá elaborar un planteamiento integral que comprenda la red de vías y la zonificación de la totalidad del predio. Para el planeamiento integral de predios que no colinden con áreas habilitadas, el planeamiento comprenderá la integración del sistema vial más cercano. El planeamiento integral tendrá una vigencia mínima de 5 años. En los casos en el que el plan de desarrollo urbano haya sido desarrollado hasta el nivel de unidades de barrio, cuando los terrenos rústicos, materia de habilitación, se encuentren cruzados por cursos de agua de regadío, estos deben ser canalizados por vías públicas. Cuando en un proceso de habilitación urbana no sea posible técnicamente proveer de un determinado servicio, sino a través de propiedad de terceros, la municipalidad puede establecer la servidumbre de paso correspondiente. En caso de que el área se desarrolle en etapas, no colinde con áreas habilitadas o se haga la parcelación de predios rústicos, entonces se debe elaborar un planteamiento integral de acorde al plan de desarrollo urbano. Donde no lo haya, el planeamiento integral deberá promover zonificación y vías. Para el planeamiento integral de predios que colinden con áreas no habilitadas o con proyectos de habilitaciones urbanas, el planeamiento comprende al sector urbano más próximo. El planeamiento integral tendrá una vigencia de 10 años. Una vez aprobado el planeamiento integral, tendrá carácter obligatorio para habilitaciones futuras. En el caso en el planeamiento de desarrollo urbano haya sido desarrollado hasta unidades de barrio, no será exigible la presentación de planeamiento integral. El planeamiento integral podrá establecer servidumbre de paso a través de terceros para los servicios públicos. Capítulo 6. Mobiliario urbano y señalización. El mobiliario urbano que corresponde
proveer al habilitador está compuesto por iluminarias, basureros, bancas, grifos contra incendios y elementos de señalización horizontales y verticales. El mobiliario urbano que puede ser instalado en las vías públicas previa autorización de la municipalidad es el siguiente: puestos comerciales, papeleras, cabinas telefónicas, paraderos, servicios higiénicos, jardineras, letreros con nombre de calles, placas informativas, carteleras, mapas urbanos, bancas, juegos infantiles, semáforos vehiculares y peatonales. En cada batería de más de 3 teléfonos públicos, por lo menos uno de ellos deberá ser accesible a personas con discapacidad y Capítulo 7. Obras de carácter regional o provincial. En el caso de área de habilitar el plan de desarrollo urbano haya previsto obras de carácter regional o provincial, como las vías expresas, arteriales, intercambios viales, los propietarios de los terrenos están obligados a reservar áreas para dichos fines. Solo pueden ser utilizados en terrenos temporales. Cuando una vía a nivel metropolitano expresa, arterial o intercambio vial afecta a propiedad privada, el propietario podrá formular una solución vial alternativa en todos los casos. Las áreas de reserva para obras de carácter regional o provincial se descontarán de las áreas brutas metería de la habilitación. En el capítulo 8, en la nomenclatura, en el artículo 51, la nomenclatura de letra para manzanas, números para lotes correlativamente. El artículo 52 nos habla de la nomenclatura provisional de las vías, áreas de recreación, letras o números y nombres preexistentes para vías que se empalmen. En el artículo 53, la nomenclatura lo propone el propietario. Aceptada se consigna con letras negras en hitos de color blanco. Se ubican en las esquinas de las manzanas. En el capítulo 9, componentes de características de los proyectos. En el artículo 54, los proyectos deben cumplir con requisitos de información suficientes sobre alcances y características para coordinar con empresas prestadoras de servicios, además de estimar costos de habilitación y ejecución. En el artículo 55, la división debe ser por especialidades: planeamiento integral, el PDU, pavimentos de vías, la ornamentación, redes eléctricas y sanitarias. También se debe tener en cuenta las redes para prever gas natural, las redes de comunicación, tanto de datos o de voz. En el artículo 56, el proyecto de habilitación urbana debe contener un plano de localización, de trazado y lotización, además de las habilitaciones colindantes y planos de parques. En el artículo 57, el proyecto de pavimentos debe contener plano de trazado de ejes, perfiles longitudinales y secciones de vías, así como una unidad ejecutiva donde se constan los materiales y procedimientos. En el artículo 58, el proyecto de instalaciones eléctricas debe tener planos de redes, de las redes primarias y secundarias, el sistema de transformación alta, media o baja tensión, en los detalles constructivos, instrucciones técnicas y procedimientos. En el artículo 58, el proyecto de instalación de gas debe tener plano de redes, detalles, explicaciones técnicas y procedimientos. En el último artículo, el artículo 60, el proyecto de instalaciones sanitarias debe contener de redes primarias y secundarias, el sistema de almacenamiento, los detalles, explicaciones técnicas y procedimientos. En la última parte se plantea una reformulación al capítulo 2, en el artículo 8, en lo referido a módulos de veredas, estacionamientos y calzadas, poniendo énfasis en el plan vial local de cada lugar para el diseño de una habilitación urbana. Además, se precisa también sobre los estacionamientos, sobre vías de habilitaciones en laderas.